Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sofía Márquez, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Acambú. Estoy realizando un simulacro de entrevista clínica y es un requisito de la materia denominada Psicopatología de la adultez y la vejez. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está, doctora? ¿Cuál es su nombre? Soy licenciada. Buenas noches, mira. ¿Cuál es tu edad? Tengo 25 años. ¿Tu fecha de nacimiento? 15/7 del 90. ¿Tu estado civil? Soltera. ¿Tienes hijos, Steven? No. ¿Dónde vives? Caudales. Centro. ¿Trabajas? En la Universidad de Acambú como secretaria. ¿Qué nacionalidad tienes? Venezolana. ¿Qué religión? Católica. ¿Usted fue referida por alguien? No. ¿Cómo llegaste entonces a esta consulta? Vi un anuncio en la prensa. ¿Cuál es el motivo de esta consulta? Bueno, a mí me atacaron. Ajá. Y a partir de eso siento muchos nervios porque fue una cosa angustiante, pues. Pasó recientemente y no puedo dormir bien porque estoy muy nerviosa. Tardo mucho en dormirme o de repente sueño con lo que me sucedió. He notado que me sudan mucho las manos cuando estoy en la calle y hiperventilo con cierta frecuencia. ¿Y en qué momento comienza ese proceso de hiperventilación? Cuando estoy en la calle, porque me cuesta mucho volver a salir. Después de que sucede, le cuento. Yo salgo a las 5:30 de mi trabajo y de enero para estas fechas se ha vuelto muy difícil conseguir transporte. Entonces me tardo mucho y hice parada para poder llegar a mi casa. Tomé otro carrito que me dejaba en una parada cerca de por donde es la mata y llegué casi a las 7 de la noche, un cuarto para las 7 y eso es una zona con poca iluminación y está siempre llena de motorizados. El día viernes es un día bastante sol y bueno, cuando llegué a la parada estaba yo, estaba una chica y estaba un señor mayor, de bastante edad, y en un momento se acercó un motorizado y llevaba un pandillero. Era un hombre tatuado, y bueno, ambos estaban tatuados y uno estaba armado. Nos pidió que le entregáramos absolutamente todo en una bolsa negra y particularmente me apuntó a la sien, me restregó el arma en la sien y me causó muchos nervios. Me causó muchos nervios porque estábamos solos y nos quedamos sin nada. Si quieres puedes tomar pausa, ¿verdad? Bueno, sí, está bien. Bueno, después de lo que sucedió, me regresé caminando, llegué muy tarde, todo el camino la pasé llorando, muy nerviosa porque sentía que venía detrás de mí todo el camino. Caminé con mucho estrés y cada vez que porque tengo que ir a trabajar, y cada vez que pasa algún vehículo con sonido muy fuerte, tengo parálisis. Me detengo en la calle y no quiero mirar hacia atrás porque siento que van a volver a tratarlo porque cuando me sucedió lo que me sucedió, yo estaba dándole la espalda a la persona que me atracó. Cada vez que escucho sonidos de motos me da nervios. Como que no coordino muy bien lo que hacerme para en el sitio, sobre todo en las noches, no tanto en el día, porque en el día pues es como más tranquilo, pero en la noche, cuando simulo más o menos el hecho, me da muchísimos nervios, me da mucha angustia esperar, tener que estar estático en un sitio que tenga poca gente, donde hayan varios motociclistas reunidos, me da mucha ansiedad,
Las paradas solitarias no me gustan en lo absoluto, porque me dan nervios, me suenan las manos muchísimo. El proceso de pesadilla de crisis, ¿desde cuándo viene sucediendo? Inmediatamente después de que me sucedió lo que me sucedió. Bien. ¿Has buscado alguna ayuda anteriormente? No. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió este hecho? Un mes, más o menos un mes, 2 semanas y media, más o menos. Bueno, una vez que ya has relatado este hecho, vamos a pasar a otra etapa. Vamos a hablar en este momento un poquito de lo que es tu núcleo familiar y cómo te has desarrollado a lo largo de tu vida, de qué es lo que recuerdas de hecho. Dime cómo está compuesto tu núcleo familiar. Por mi mamá, mi hermana menor, mi hermana de 14 años, y yo. Mi papá murió cuando tenía yo 14 años y mi hermana tenía 3 años en ese momento. Ok. Cuéntame cómo es tu madre. Mi mamá es una persona trabajadora, es una persona bastante tranquila, es una señora bastante aplicada, muy dada a su trabajo, como cualquier mamá, muy casera, que es una buena madre. Cuéntame cómo es tu hermana. Es una adolescente, ella está en el bachillerato, es una muchacha muy extrovertida, le gusta la música, siempre está en el teléfono, una adolescente común y corriente. ¿Qué dice tu núcleo familiar, tu madre y tu hermana respecto a esta situación que tú has vivido? Mi mamá, obviamente como mamá, se preocupó después de lo sucedido, porque bueno, me quedé sin nada, de hecho en este momento no tengo ni siquiera teléfono. Y bueno, ella siempre está muy pendiente de mi trabajo, no me puede llamar porque no tengo a dónde, pero ella siempre dice que sea precavida, que esté en sitios de media persona, que no me meta alguna panadería y espere que el sitio se llene de gente para poder tomar el autobús y es un poco tarde, que si pueda salga 5 o 10 minutos antes del trabajo para que no me vuelva a suceder esto. En pocas palabras, que sea precavido, que tenga cuidado y bueno, tener precaución de no exponerme a otra situación de esta. En el caso de tu hermana. Bueno, le parece increíble que mi hermana menor se burla de mí, porque se me asustaba con el hecho y bueno, yo antes era una persona que aprovechaba el fin de semana para subir al centro, a comprar en el castillo, a ir al teatro, estas cosas, y como esa es una zona en donde hay muchísimos motorizados, ya no quiero volver a subir. Iba al cine, me iba a las trinitarias, me iba al Chambil, los fines de semana al cine con mis compañeras de trabajo, mis amigas, y se me hace muy difícil salir por el motivo del tráfico, porque me da muchos nervios en general. Y bueno, ella se burla mucho de mí porque dice que antes era una persona que salía y me iba para arriba y para abajo, que era como muy caliente, y ahora pues me da miedo. Okay. Bueno, Kiri, dime cómo, de lo que recuerdas, ¿verdad? ¿Cómo fue tu vida cuando niña? Bastante tranquila, mi infancia fue bastante tranquila, bastante agradable. Mi papá era un buen padre conmigo, aunque tengo recuerdos, ¿sabes?, bastante difíciles porque pasé bastante tiempo. Sí recuerdo que mi papá era bastante cariñoso, me traía sorpresitas, dulces, cositas cuando llegaba de su trabajo, nos sacaba a pasear cada semana. Mamá también, mamá trabajaba, aunque papá también trabajaba, ambos eran sostenes de familia, y bueno, tuve la relación con mi otra familia, también familia de mi papá, siempre fue buena, muy casero, de verdad. Podemos concluir que fue una infancia tranquila, agradable. Ok, ¿y en tu vida como adolescente? Lo mismo, como les digo, éramos muy caseros, muy familiares. Entonces, me relacioné bien en lo que fue mi educación primaria, secundaria también. De hecho, muchos de los amigos que tenía en ese momento aún son mis amigos, comparto con ellos, aún el día de hoy son amistades, relaciones bastante duraderas porque soy una persona bastante amigable, bastante dicharachera. ¿Y en tu vida adulta? Igual, me relaciono de la misma manera en el trabajo, me llevo muy bien con mi jefe, con mi papá también,
tengo muy buenas relaciones laborales con mis compañeros de trabajo, comparto como puedo en la medida de lo posible con ellos. Claro, ahorita no tanto porque, como le digo, me da un poco de miedo salir. Ok, sí. Cuéntame, ¿hay algún acontecimiento que marcó pauta en tu vida? Sí, la muerte de mi papá. Ok. Cuéntame cómo es tu círculo laboral, cómo son tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Aparte de estos amigos que tú traes desde la infancia. ¿Cómo te sientes en el ámbito laboral? Mis compañeros de trabajo son bastante efusivos, bastante enérgicos, les gusta mucho salir, unos sí, otros no, sobre todo las personas que son mayores, ellas son, como tienen familia, tienen hijos, estas cosas, pues no son muy dados a salir, pero la mayoría de la gente de mi edad, un poquito mayores, sí, pues les gusta compartir de otra manera, y bueno, en mi trabajo, bastante buenas las relaciones laborales. Es un buen entorno laboral. Un buen entorno laboral, me gusta trabajar en mi trabajo. ¿Dónde trabajas? En la Universidad de Acambú, soy secretaria. Vamos a hablar ahora de tu parte médica, ¿verdad? Vamos a hablar de tu historia médica. ¿Tú has tenido o has sufrido algún trastorno? No he sufrido ningún trastorno, lo único de lo que he padecido es que tenía sobrepeso. Y mediante un proceso nutricional y ejercicio bajé 20 kilos aproximadamente. Es lo único de lo que me he enfermado, que tuve una lesión en la rodilla, por lo cual me mandaron a bajar de peso, porque estaba afectando el desarrollo de... ¿Llevabas algún tratamiento? Sí, llevo un tratamiento, como le dije, nutricional. Bueno, tú sabes, esta es la primera consulta, ¿verdad? Ya yo tengo conocimiento, ¿verdad? Tengo una visión general sobre la situación que te ha ocurrido, el tiempo de duración que llevas ante esta situación y qué es lo que te está afectando emocionalmente. Considero, ¿verdad?, muy bueno que nosotros establezcamos una serie de consultas. Vamos a establecerlas 4 consultas a la semana, ¿verdad? Hoy es 25 de noviembre, miércoles 25 de noviembre, vamos a dejar las consultas para cada miércoles, ¿verdad? Para poder llevar a cabo lo que es ese proceso, ¿verdad?, de aplicación de terapia, y sé con toda seguridad de que esas terapias te van a ayudar mucho para que puedas, como se dice, llevar o encaminar nuevamente tu vida ante la normalidad y poder, como se dice, funcionar. ¿Cómo le explico? Regresar a la normalidad, porque sé que no es normal, yo no puedo vivir asustada cada vez que vaya a salir a la calle, y yo sí quisiera ayuda para superar lo que es el miedo que le tengo a la calle, a los carros, porque me afecta ya personalmente. ¿Cómo no? Bueno, esta ha sido la simulación o el simulacro de la entrevista. Muchísimas gracias.